2025 está a punto de terminar en unos días y vienen los propósitos del año nuevo, 2026. Quizás uno de esos propósitos, a lo mejor no nuevo, a lo mejor y sí, es el de emprender. Porque sabes que tienes la habilidad de construir lo que sea, de convertir ideas abstractas en productos tangibles que la gente puede usar y que además está dispuesta a pagar por ellos. Y sí, ya lo sé, es un superpoder, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado por qué tantos programadores con ese poder en sus manos terminan estrellándose cuando intentan lanzar su propio proyecto? La verdad es que no es por falta de talento técnico, si lo piensas bien. Es porque el mundo del emprendimiento exige un conjunto de habilidades completamente diferentes. Hoy vamos a hablar de los 8 errores más críticos que cometen los programadores al emprender y lo más importante, cómo puedes evitarlos para que tu visión de negocio no se quede solo en líneas de código. Nuestro primer punto es la trampa que a algunos les produce mucho agrado, y es la de priorizar el placer técnico de estar programando sobre la necesidad real de sus negocios. Y es que como programadores, pues somos exploradores natos. Nos encanta sumergirnos en la última novedad, un framework de JavaScript que acaba de aparecer, debatir sobre si Rust es el futuro de la programación, o configurar una infraestructura de microservicios con Kubernetes, porque es lo más chingón. Entonces, como vemos, caemos en un engaño, en el engaño de creer que si usamos la tecnología más puntera y elegante, nuestro producto va a ser en automático e inherentemente mejor y va a tener en automático éxito. En resumen, queremos escribir código que nos enorgullezca a nosotros mismos a un nivel técnico, pero la realidad del negocio es que al mercado, al usuario final, sinceramente, le importa nada si usas Python, Go, PHP o si tu backend es serverless. Lo único que le importa es si tu solución llega a resolver su problema de forma efectiva, rápida y a un precio justo. El impacto es que esta búsqueda de la elegancia técnica nos hace perder un tiempo precioso en fases de ideación y de validación del producto o del servicio. Puedes pasar meses investigando el mejor stack tecnológico cuando ni siquiera has validado si hay un mercado para tu idea. La solución radica en adoptar la mentalidad del tipo: usa lo que conozcas y funcione y que funcione bien, que además tengas la experiencia. Tu primer objetivo es validar, para nada es perfeccionar una arquitectura. Elige el stack que te permita construir un MVP lo más rápido posible. O incluso si es una tecnología aburrida o algo que ya dominas, entonces siempre recuerda que la tecnología es una herramienta, no es el fin en sí mismo. El segundo error, pues es caer en el espejismo del modelo de negocio viral. Todos hemos soñado con crear el próximo TikTok, el siguiente Facebook, el mejor WhatsApp o una plataforma que crezca exponencialmente de la noche a la mañana. Y es que el sueño viene de que imaginas millones de usuarios compartiendo tu app y la publicidad o las microtransacciones que llegan a dispararse y además con la promesa de escalar sin esfuerzos de marketing. Y la cruda realidad es que la viralidad genuina es increíblemente rara y a menudo el resultado de una combinación única de timing, suerte, un producto brillante y una estrategia de marketing brutal que requiere inversión, mucha inversión. Y para que un producto sea viral, no solo tiene que ser bueno, tiene que ser compartible por diseño. Y eso es difícil de conseguir. El problema viene de elegir un modelo que depende de millones de usuarios para ser mínimamente rentable. Eso te condena si no tienes un presupuesto de marketing masivo y además sostenido en el tiempo. Mientras tanto, un negocio más aburrido y de nicho puede estar facturando miles de pesos desde el primer mes. Parte de la solución a este problema es enfocarte en modelos de negocio con un valor alto por cliente, incluso si el volumen de clientes es bajo.
Piensa en software as a service de business to business o consultoría o herramientas para nichos muy específicos. Hay muchos nichos muy abandonados. Y es más fácil conseguir 100 clientes que paguen 100 pesos al mes que 100,000 usuarios que te generen 10 centavos al mes. Empieza pequeño, resuelve un problema grande para pocos y luego piensa en escalar. El tercer pecado es el pecado por excelencia de muchos programadores emprendedores: el exceso de ingeniería. El overengineering quiere decir que construimos un portaaviones cuando solo necesitamos una balsita. La excusa es que tiene que ser escalable desde el día uno. Y si mañana tenemos 1,000,000 de usuarios, tenemos que anticiparnos a todas las posibilidades, ¿no? Y así es como terminamos diseñando arquitecturas sumamente complejas, abstrayendo componentes que no tienen ningún sentido, haciendo que los costos se eleven en nuestra infraestructura o en algún servicio adicional. Y nos sumergimos en patrones de diseño que son fantásticos para empresas como Google, eso es innegable, pero que son letales para una startup porque cuestan mucho o te retrasan al llegar al mercado y alguien ya te comió la idea. La realidad es que la escalabilidad prematura es una de las mayores trampas. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las startups fracasan por falta de clientes, no por exceso de tráfico. Carajo, ya hay que entenderlo. El código que no se está usando es una deuda técnica que ya estás pagando con tu tiempo y con tu energía. El costo de cada hora dedicada a un microservicio innecesario o a una capa de abstracción extra o que se necesita configurar una CDN gigantesca para 50 usuarios es una hora que no dedicas a hablar con clientes, a marketing, a mejorar las funcionalidades clave. La solución es adoptar la filosofía del MVP o el producto mínimo viable si no estás familiarizado con el término. Eso llevarlo al extremo. Construye lo mínimo indispensable que resuelva el problema principal de tu cliente. Céntrate en la funcionalidad, no en la infraestructura perfecta. Además, la infraestructura perfecta no existe, la arquitectura perfecta tampoco existe. Existen adaptaciones para los escenarios que se nos presentan y depende de la problemática de ese momento lo que es la mejor arquitectura. Entonces, no diseñes para 1,000,000 de usuarios, diseña para los primeros 100 y luego itera. Aplica el principio de Jack Knight, el you ain't gonna need it. Programa para hoy, no para el qué tal si del próximo año. Este tema es mortal. Nuestro cuarto error es una mentalidad fija que nos limita enormemente. La creencia de que yo soy programador y mi trabajo solo es escribir código es el muro invisible de muchos de nosotros que nos sentimos cómodos en nuestro entorno de desarrollo. Nos encanta resolver problemas que son lógicos, el feedback inmediato que te puede dar la consola, la satisfacción de un build exitoso, pero todo lo demás, especialmente hablar con personas, vender, negociar, nos parece completamente ajeno y peor aún, incómodo e inclusive una actividad de segunda o hasta de quinta categoría. Eso es muy peligroso. La verdad incómoda es que en un emprendimiento el código es solamente una parte de la ecuación. Si eres el mejor programador del mundo y tu producto es una obra maestra técnica, pero nadie la conoce o nadie lo compra, tu negocio simplemente no existe. Un emprendedor es, por definición, un todoterreno. Y el impacto de esta mentalidad te impide aprender habilidades críticas para las ventas, para el marketing, las finanzas, la comunicación e incluso la gestión de impuestos. Te hace delegar estas áreas por completo, pero aún peor, ignorarlas, lo que es una sentencia de muerte para cualquier proyecto. La solución a este tema es abrazar el rol del CEO en pañales. Entiende que tu trabajo ahora es multifacético.
No tienes que ser un experto en todo, pero sí tienes que ser competente y estar dispuesto a aprender lo básico de cada una de las áreas. Tómate cursos de marketing, escucha podcasts de ventas, entiende cómo hablar con clientes, súper importante. Tu crecimiento como emprendedor es mucho más importante que tu crecimiento como programador en esta fase. Recuerda que si no te gusta hablar con clientes, tú no eres un emprendedor, eres un freelancer con un proyecto propio. El quinto error está íntimamente ligado al anterior y es fatal. Tardar una eternidad en construir el producto, la versión perfecta, el producto chingón, el lanzamiento que cambiará al mundo tal y como lo conocemos. No mames. La ilusión es que creemos que necesitamos X cantidad de características, Y integraciones y Z nivel de pulido antes de mostrárselo al mundo. Nos convencemos de que un lanzamiento menor es un producto incompleto y que este producto incompleto va a dañar nuestra reputación. Pero la cruda realidad es que el mercado no espera. Los problemas de tus clientes existen ahorita. Y si tú no los resuelves, alguien más va a venir a hacerlo. Cada día que pasas programando sin un solo usuario de veras y sin un feedback de la vida real, es un día que te acercas al fracaso porque estás construyendo en el vacío. Aguas, porque el peligro de este enfoque es que te enamoras de tu solución. Has invertido tanto tiempo y esfuerzo que es doloroso pensar que esa madre no sea perfecta. Pero el riesgo es construir algo que nadie quiere o que no soluciona el problema de la manera correcta. La solución a este problema es lanza, lanza, lanza. Tu primer objetivo no es monetizar, no te confundas, es validar la idea. Lanza una versión que te dé vergüenza, pero que sea funcional y resuelva el problema principal. Pide feedback constantemente. Adopta un enfoque de desarrollo iterativo y ágil. Tu producto o tu servicio es un ente vivo que evoluciona con tus usuarios, no una pieza de museo que está esperando a ser terminada y que sea perfecta y que se quede ahí colgadita en un muro para que todo el mundo la admire. La frase clave aquí es que si no te avergüenza tu primera versión, lanzaste muy tarde. Nuestro sexto punto es el talón de Aquiles de muchos genios técnicos y es la mala gestión financiera. Sucede que el desinterés causante de todo problema viene de pensar que yo soy de código, no de números. Muchos programadores ven la contabilidad y las finanzas como algo sumamente aburrido, secundario, o simplemente lo llegan a postergar hasta que el negocio arranque. Entonces confunden facturación con el beneficio real. Si no sabes la diferencia, ponte a estudiar en serio. O peor aún, no tienen ni idea de cuánto les cuesta operar. Y por eso basta un solo mes malo para irse al demonio. Los gastos invisibles como suscripciones a herramientas, APIs, hosting, dominios, licencias, certificaciones y todo lo que se te pueda ocurrir, cada pequeño gastito resta. Y si no lo monitoreas, puede devorar tu capital. Es en serio. Antes de que ni siquiera tengas ingresos estables. Los gastos invisibles como suscripciones, herramientas, APIs, hostings, dominios, licencias, certificaciones, todo lo que se te pueda ocurrir, cada pequeño gasto resta. Y si no lo monitoreas, puede devorar tu capital antes de que siquiera tengas ingresos estables. Eso es posible, yo lo he visto muchas veces. Gastar en herramientas premium cuando un plan gratuito o una alternativa más barata serviría perfectamente para empezar es un error muy común. Bajo esa lógica, no saber cuánto necesitas para vivir y cuánto necesita el negocio para poder operar te lleva a una presión muy grande, decisiones impulsivas y en el peor de los casos a quedarte sin flujo de efectivo. La solución es convertirte en el CFO
de tu propio proyecto. Al menos en una etapa inicial, ser tu Chief Financial Officer o tu persona de finanzas es indispensable en ese momento. Lleva un registro riguroso de cada ingreso y cada gasto. Una hoja de cálculo simple puede resolverte el problema y proyectar tu flujo de caja. Entiende tu burn rate. Eso quiere decir cuánto dinero gastas por mes sin que tengas ingresos y cuánto colchón tienes. De ahí se calcula. Prioriza los gastos que generan retorno directo, como por ejemplo marketing o ventas, sobre los que son solo nice to have. La última herramienta de diseño, por ejemplo. Aprende a cobrar lo que vales y a gestionar esas finanzas como si tu vida dependiera de ello. Porque, ¿qué crees? De hecho, tu negocio sí depende de eso. Por ejemplo, es urgente que aprendas de pricing. Esa es una de las cosas que debes de dominar. Porque si no, lo que te va a suceder es que cuando tengas que ir a poner un precio, a negociar o a cobrar, te escuches todo temeroso ahí diciendo, son 1,000 pesitos. ¿Te ha pasado? El séptimo error es la creencia de que puedes hacerlo tú solo. Y eso se debe a la falta de una red de apoyo. El arquetipo del programador solitario en su superoficina, muy cómoda, puede ser muy, muy romántico, pero es la receta para el burnout de un emprendimiento. La carga de ser el fundador es una montaña rusa emocional. Hay días de euforia por un pequeño logro y días de absoluta desesperación cuando un cliente te dice me voy o una funcionalidad falla. Intentar navegar estas aguas sin nadie que te entienda es simplemente agotador. El aislamiento técnico y emocional no es bueno. Entiende que necesitas ayuda en áreas que no dominas, como por ejemplo legal, marketing, diseño. Pero más allá de lo técnico, necesitas personas con quienes compartir tus frustraciones, celebrar tus éxitos y obtener una perspectiva externa cuando la tuya está nublada por el estrés. Pensar que tienes que ser el superhéroe que lo hace todo te impide delegar, buscar ayuda o incluso aceptar que no sabes algo. La solución es construir tu grupo. Busca mentores que hayan pasado por lo mismo o por algo muy similar. Únete a comunidades de emprendedores. Considera unirte a un mastermind group. No tengas miedo de pedir ayuda, de compartir tus desafíos y de colaborar. Un socio complementario puede ser invaluable, pero escúchalo bien. Un socio complementario, no uno que haga lo mismo que tú. No necesitas a tu compa programador que es bien chingón. Necesitas a alguien que te cubra de aquellas cosas en las cuales tú estás débil. Sociedades de gente que hace lo mismo no tienen ningún sentido. Recuerda, eres fuerte, pero eres más fuerte con un equipo y un círculo de apoyo detrás de ti. No tienes que ser el experto en todo. Tu trabajo es coordinar expertos y aprender de ellos. Finalmente, el octavo error, y quizás el más insidioso, es la poca autoconfianza y la sombra constante del síndrome del impostor. Irónicamente, a pesar de nuestras habilidades técnicas, muchos programadores luchan con la creencia de que no son lo suficientemente buenos, que nuestro producto no es lo bastantemente sofisticado, o que no merecemos cobrar lo que cuesta nuestro trabajo, porque no estudiaste pricing, te lo dije. Esto nos lleva a infravalorar nuestro propio esfuerzo y el valor que aportamos. Este miedo se manifiesta en no atreverse a cobrar precios justos, en evitar las conversaciones de ventas y en retrasar el lanzamiento porque le falta esto o podría ser mejor por lo otro. Es el autosabotaje perfecto. Y entonces aquí la paradoja o parajoda viene de que puedes depurar el código más cabrón del mundo, pero te paraliza el tener que enviar una propuesta de ventas. Puedes construir un sistema muy bueno, pero dudas al presentar tu idea a inversores o a clientes potenciales. Vamos mal, ¿no? Entonces, la solución es reconocer tu valor.
Tus habilidades técnicas son extremadamente valiosas, sí. Entiende que lo que haces es transformar ideas en realidad, lo cual es ya en sí una gran ventaja sobre las demás personas. Practica la venta, empieza con pequeños logros, obtén feedback positivo y celebra cada victoria. Rodéate de personas que crean en ti, pero también, y quizás más importante, no te alejes de los que no creen en ti. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que emprender siendo programador es una oportunidad increíble. Tienes la capacidad de construir el futuro con tus propias manos, pero para tener éxito debes de expandir tu visión más allá del monitor y del teclado. Debes dejar de ser solo un programador y empezar a pensar como un vendedor, un financiero, un conocedor de los impuestos y sobre todo un líder. Acá no vale levantarse en las mañanas y decirte en el espejo, tú eres bien chingón y mereces abundancia. Aquí lo importante tampoco es equivocarse 1000 veces y levantarse sin haber aprendido nada de los errores. Lo que realmente cuenta es conocerte a ti mismo, ser franco con nosotros mismos y trabajar en lo que nos cuesta más y que además nos duele mucho reconocer, pero que a la vez sabemos que es clave para el éxito de nuestro negocio. Hagamos la inversión de nuestros recursos para agudizar nuestros sensores de pérdida de oportunidades o sensores de desperdicios. Sé que esto puede ser muy polémico, pero se necesita conseguir no fallar. Porque quiero creer que todos ustedes cuando aprendieron a usar una bicicleta, lo hicieron sin el deseo de caer y lastimarse y fallar. Sí, ya sé que se lastimaron, pero la verdad es que fueron muy cuidadosos, atentos y en un punto escucharon más los consejos de sus padres o quienes les hayan enseñado y tomaron en consideración esos consejos, incorporaron las correcciones que ustedes iban notando y eventualmente lograron andar en bicicleta. Esta vez es casi igual. No te digas simplemente tengo que fallar. En lugar de eso, repítete, sé que podría fallar, pero haré lo que pueda porque eso no suceda. Recuerda, estos 8 errores son comunes, pero no son inevitables. Cada uno tiene una solución práctica. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 8 puntos resuena más contigo? ¿Con cuál has luchado o estás luchando en este momento? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y ver cómo podemos apoyarnos mutuamente. Si este video te ha parecido útil, por favor dale un like, suscríbete al canal si aún no lo has llegado a hacer y activa la campanita para no perderte futuros contenidos sobre tecnología, emprendimiento y desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video y felices fiestas y que tengan un gran 2026. Felicidades.